Baishaba, ñande yarata penderobasa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy estoy grabando 30 de abril, Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los maestros de la República del Paraguay. Hoy tomé la decisión de enseñarle números, papajá, porque esencialmente su uso va a ser importante en las siguientes clases que vamos a ir desarrollando. Entonces hoy les traigo papajá, números. Los siguientes números, ¿cómo se dice en guaraní? 1, yo digo PTI. 2, yo digo mocoy. 3, digo mbojapú. 4, digo irundú. 5, po. ¿Por qué po? Porque anteriormente se contaban así. PTI, mocoy, mbojapú, irundú, po. La mano tiene 5 dedos, de ahí viene po, po. 5 dedos, po. 6, po más 1, poteí. ¿Por qué salió poteí? Porque utilizamos TI, la terminación TI, que es 1, po más TI, 6 se dice poteí. 7, po más 2, pocoy. ¿Por qué coin? Por la terminación. Para no decir mocoy, solamente utilizamos la terminación coin. Po más coin, pocoy. 8, po más apú, poapú. 5 más 3 viene de mbojapú. Se utiliza solamente la terminación apú. 5 más 3, 8, poapú. Po más rundú. Rundú viene de irundú. Solamente la terminación rundú es lo que le agregamos. Po más rundú, porundú. Y pa viene de opa. Leíamos PTI, mocoy, mbojapú, irundú, po. Poteí, pocoy, poapú, porundú, pa. Pa, opa. Se terminó los dedos de la mano, que son 10. Entonces 10 es pa. Lo que hay que tener en cuenta son saber cómo es el número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque las terminaciones vamos a ir uniendo, ya sea para decena, para centena, para unidad de mil. Entonces lo importante es saber las terminaciones que vamos a ir agregando. Ejemplo, acá terminamos en pa. Pateí sería pa 10 más 1. La terminación teí, pateí. 12, 10 más 2, pacoin. Se le agrega solamente la terminación coin. 13, pa más 3, papú. 14, pa más rundú, parundú. 15, pa más 5, papo. Y de ahí vuelve otra vez a bajar esta palabra papó. Papó es 15. 15 más 1 es 16. Papó más la terminación teí. Papoteí. 17, papocoin. Porque se le agregó 15 más 2. Pacoin. 18, papoapú. 19, paporundú. Y 20, mocoimpa. Acá les quiero que atiendan. Si yo voy a leer 23, va a ser mocoimpa. Y el número 3, que es mbojapú. Mocoimpa, mbojapú o mocoimpa apú. De las dos maneras puedo escribir y puedo leer. 30, mbojapú, pa. Solo se le agrega la partícula pa. Mbojapú, pa. Si yo tengo número 35, voy a leer mbojapú, pa y le agrego po, que es 5. Mbojapú, pa, po va a ser. Irundú, pa. Si es 9, 49. Irundú, pa, y busco el 9, puedo decir porundú o
rundu nomás ya. Entonces de ahí viene que en las terminaciones uso o puedo usar completa también la palabra peteín, mocoin, bojapu y rundu. 50 es popá. Si yo quiero leer 55, va a ser popá y le agrego el 5 po. Popa po va a ser entonces. Nos vamos en 100. 100 yo digo en guaraní sa. Utilizamos la partícula sa. Si es 200 va a ser mocoin más la partícula sa, que significa mocoin sa 200. 300 bojapu sa. 400 irundu sa. Y 500 es po sa. Es decir, que agrego la terminación sa. 1000 sería su y 1.000.000 se dice sua. Acá les traje un ejercicio. En Bojasá Guaranime. Te van a hacer en sus casas y yo ya les voy a decir cómo se lee y cómo hay que completar. 23, 20 se dice, acá está mocoipa. Y 3 se dice en bojapu. Mocoipa bojapu o mocoipa apu. De las dos maneras puedo decir. 204. 200 dijimos que se dice mocoinsa. Entonces, mocoinsa más 4. Mocoinsa irundu. 50 dijimos que se dice popá. 55 sería popá, po. Un 5 más se le agrega. 1200. 1000 se dice su. 200 se dice mocoinsa. Entonces yo digo su mocoinsa. Entonces, aprender bien peteín, mocoin, bojapu, irundu, po, porque de ahí se van formando los distintos números en guaraní. Sí o sí hay que saber las terminaciones de teín, coin, apu, rundu. Pecha de mujer un ame combo de pu. Así terminamos esta lección de números. Que Dios les bendiga a todos. Ya yo ya pebe.